¿Qué tal amigos? Soy José Miguel Villaverde, religioso paulino, y en esta ocasión ya hemos venido con el tema de los sinópticos, he hecho una introducción previa, comenzamos por Marcos y ahora seguimos con el Evangelio más extenso, el Evangelio según San Mateo. Y para ello nos vamos a ubicar en el contexto histórico en primer lugar. Vamos a remontarnos ya a la segunda generación de cristianos, ya cuando, como veíamos las semanas anteriores, los apóstoles dejaron de estar por el martirio, etc. Y entonces comenzaba una nueva generación que necesitaba tener por escrito ciertos momentos, los gestos, las palabras y otros mensajes de Jesús para los contextos concretos de las comunidades y cómo se vivía en ese entonces. Entonces nos situamos, en primer lugar, después de la destrucción del templo en el año 70, cuando los cristianos, los judíos que habían abrazado el cristianismo, seguidores de Jesús, se encontraban en un momento tenso, en un momento de intolerancia religiosa y también en un momento doloroso de haber destruido el templo, un lugar que para ellos significaba muchísimo. Y es entonces que el Evangelio según San Mateo es redactado en primer lugar para poder darles esperanza a estas personas que no están pasándola bien y que necesitan un mensaje optimista, un mensaje que diga, ¿es Jesús realmente aquella persona en quien se cumplían todas las promesas del Antiguo Testamento? En Jesús se cumple todo lo que estaba en las Escrituras. Esto hace del Evangelio según San Mateo un evangelio realmente hermoso, lleno de esperanzas, en los cuales vamos a encontrar a cada momento promesas, cumplimientos de las promesas y anuncios, siempre remontándonos a figuras y elementos del Antiguo Testamento. En primer lugar, entonces, vamos a ver que tras la reacción judía, una reacción judía intolerante de parte de los fariseos y de los cristianos, ellos serán expulsados de las sinagogas y entonces tratarán de encontrar nuevas formas de poder vivir su fe, de poder recordar aquella fe en Jesús que han abrazado. Y es así que los destinatarios, en primer lugar del Evangelio según San Mateo, serán aquellos judíos que han abrazado el cristianismo y que ya no verán como signos de la pertenencia al nuevo pueblo de Dios la circuncisión, sino que al contrario ahora será el bautismo, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar ya al final del Evangelio, en el capítulo 28, cuando sea el mandato misionero de Jesús, vayan y bauticen en el nombre de la Trinidad. Este elemento será uno de los elementos también bastante importantes a lo largo de los 28 capítulos que contiene este Evangelio. En cuanto al autor, la fecha y lugar de composición, nosotros hemos recibido la tradición de que el Evangelio según San Mateo, ha sido escrito por un tal Mateo, que está incluido en la lista de los 12 apóstoles del Señor. Teoría que no tiene un fundamento totalmente histórico y por lo cual hoy se atribuye más bien a un autor del cual no sabemos el nombre, pero que pertenece a la segunda generación de cristianos. Esta segunda generación de cristianos entonces que van a tener como lugar base de su accionar misionero en Antioquía de Siria, ¿sí? Si bien van a recibir tradición de Jerusalén, por lo cual el Evangelio de Mateo tiene como fuente en primer lugar el Evangelio según San Marcos y también la mencionada fuente Q. Es un evangelio para una iglesia que comienza a caminar. Por eso ha sido el evangelio preferido de toda la iglesia a lo largo de toda nuestra historia. Con esos 28 capítulos, muchos de ellos hermosamente dedicados a la vida en comunidad para poder ayudarnos, cierto modo, también a nosotros conformarnos como comunidad, como iglesia. Y es así que, por ejemplo, vamos a ver que el estilo literario de Mateo será un estilo sobrio, un estilo que también esté bastante bien armado, de tal manera que todos los lectores de Mateo podamos adentrarnos en las escenas evangélicas con bastante precisión y además con muchos elementos para poder trabajarlos. Y es más, para la lectura orante terminan siendo ideales. Después, en cuanto al carácter doctrinal,
No es ni un tratado ni un catecismo, pero sin embargo, las enseñanzas de Jesús y cómo Mateo presenta a Jesús nos van a ayudar a poder tener muchos elementos de la convivencia cristiana, de la concepción de comunidades y sobre todo, ahí vamos a ver explayadas las bienaventuranzas y otros elementos, enseñanzas de Jesús. La semana pasada veíamos a Marcos presentándonos un Jesús con un rostro muy humano a través de distintas reacciones, las emociones, etc. Esta vez Mateo mostrará a Jesús de una manera más majestuosa, de una manera más al tipo de los maestros de la época. Y si bien la semana pasada veíamos que los apóstoles y seguidores de Jesús no terminaban de entender el mensaje, ahora, por el contrario, Mateo tendrá la intención de que nosotros reconozcamos a los apóstoles como que ya estaban entendiendo el mensaje que Cristo les estaba dando, que Jesús les estaba dando. Serán elementos que van a ir difiriendo con respecto a los otros evangelistas y que nos ayudarán a ver el contexto y el acento eclesial que Mateo va a querer remarcar. Después, vamos a tener como un elemento constante la realidad, la noción del reino de Dios. De un reino de Dios que, si bien ya para la época en la que fue escrito Mateo había mayor tranquilidad y no se sentía que el reino de Dios iba a llegar de una manera inminente, ese reino se va concretando de una manera dinámica, progresiva, a través de la comunidad cristiana, a través de la iglesia. Y por eso vamos a ver el reino de Dios a lo largo de todo el Evangelio, y en el capítulo 13 de Mateo lo vamos a ver claramente con las parábolas del reino. El Evangelio de Mateo, ahora en cuanto a la estructura, va a comenzar con la genealogía de Jesús, una genealogía que parte desde Abraham, que parte desde David, y que tratarán de mostrarnos a Jesús como el Emmanuel, el Dios con nosotros. Habrán 2 capítulos dedicados a la infancia de Jesús y después del bautismo comenzará el accionar público de Jesús, en primer lugar hasta el capítulo 14 en Galilea y del 15 en adelante en Jerusalén. Todo esto nos va a ir llevando a lo largo de la lectura y tratando también nosotros a la hora de que leamos el Evangelio de ver los 5 discursos de Jesús. 5 discursos que nos hacen referencia nada más y nada menos que al Pentateuco, pero que en muchos momentos del Evangelio serán como una llevada a la plenitud de todas aquellas enseñanzas que se aprendieron en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Por eso van a ver el Sermón de la Montaña, se va a especificar un poco más la misión de los apóstoles, las parábolas del reino, el discurso escatológico, etc. Hasta finalmente, después de la pasión y resurrección del Señor, tener el hermoso mandato misionero. Un mandato misionero que tendrá como elemento algo que comienza ya en los primeros capítulos del Evangelio de Mateo, que será como el anuncio programático de todo lo que será el Evangelio. Es Jesús el Emmanuel, el Dios con nosotros, que después, a lo largo del Evangelio, dirá, donde 2 o más estén reunidos, yo estaré allí en medio de ustedes. Y al final la promesa constante de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo tiene una riqueza impresionante y también nos hará recordar mucho del Antiguo Testamento, a Cristo como el siervo sufriente que nos presenta Isaías, etc. Un evangelio que sin duda nos ayudará mucho para nuestra oración, para nuestra vida y también para nuestro aprendizaje. Así que los invito a seguir leyendo el Evangelio según San Mateo. Conmigo será hasta la próxima semana.